y vamos a hablar precisamente de un mensaje que se titula La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Para entender muchas doctrinas de la Biblia es preciso conocer también los atributos de Dios y entre ellos la omnisciencia de Dios. Yo pregunto, ¿qué entienden ustedes por la omnisciencia de Dios? ¿Qué es para ustedes la omnisciencia de Dios? Si alguien desea decir algo. Conocimiento de todas las cosas. El conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Es el atributo por el cual Dios, en forma perfecta y eterna, conoce todo lo que puede ser conocido, tanto el pasado como el presente como el futuro. Solamente Dios sabe exactamente y con todo lujo de detalles lo que va a ocurrir en el futuro. Esa ha sido siempre la creencia histórica del cristianismo bíblico. Dios todo lo sabe, porque Él es omnisciente, conoce a cabalidad no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro. La Biblia enseña claramente la omnisciencia de Dios. Y vamos a ir viendo algunos pasajes donde Dios se revela en su palabra como un Dios que todo lo sabe. Vamos a buscar en primer lugar la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo número 3, el versículo 20. Primera de Juan, capítulo número 3, el versículo 20. Y vamos a ver que Dios se ha revelado al hombre como un Dios que todo lo sabe. Dice Juan, primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Y a esa frase se le llama la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, Él lo conoce todo. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, también se nos habla de la omnisciencia de Dios. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que para Dios no hay nada oculto, para Dios no hay nada escondido. Él lo sabe todo. Él sabe todo acerca de nuestras vidas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 46, también Isaías habla acerca de la omnisciencia de Dios. Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Dice Isaías capítulo número 46, el versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora aquí encontramos dos cosas maravillosas de Dios. En primer lugar, su omnisciencia y en segundo lugar, sus planes para el mundo. Estas dos cosas van unidas, o sea, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, aún del futuro, y también el plan que Él tiene para este universo, porque Dios no se ha desentendido de su creación. Dios no creó el universo y lo dejó ahí andando y se fue, sino que Dios aún lo gobierna, Dios aún dirige este universo. Las cosas que no han ocurrido, pero que han de ser en el futuro, son perfectamente conocidas por Dios. Y este pasaje nos dice desde el principio y desde la antigüedad. Isaías nos dice que Dios ha declarado: mi consejo permanecerá. Nos habla de que Dios ha establecido de antemano su consejo, todo lo que ha de ocurrir en el porvenir. Su conocimiento del futuro existe y las cosas van de acuerdo a que Él hace con su creación lo que Él quiere. El Salmo 139
es otro pasaje de la Biblia maravilloso que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Es un salmo escrito por David, y David queda maravillado ante la grandeza de Dios, ante la omnisciencia de Dios, ante un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, aún las cosas que no han sucedido, ya Él las sabe. Dice el Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cómo Dios conoce a cabalidad, cómo Dios conoce con exactitud el futuro. El salmista queda maravillado ante la grandeza de Dios. Cómo aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. La Biblia nos enseña que Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos. Dios lo sabe todo. Él sabe todo acerca de nuestra vida. Nos conoce por el nombre. Sabe los cabellos que hay en nuestra cabeza. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana. Todo. Dios lo sabe. En el Salmo 147, versículo número 5, también nos habla acerca del conocimiento total que Dios tiene de todas las cosas, la omnisciencia de Dios. Dice el Salmo 147, versículo 5: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El entendimiento de Dios no tiene límites. El entendimiento de Dios es infinito. La mente humana es una mente finita. Nosotros conocemos algunas cosas, pero la mente de Dios es infinita. Todas las cosas, sin excepción, están abiertas, están desnudas ante los ojos de Dios. Todo lo que ocurre en cualquier parte del universo y fuera de este es conocido por Dios. Ahora, siendo el hombre un ser que puede tomar ciertas decisiones, o sea, somos responsables ante Dios por nuestras decisiones, por las decisiones que tomamos en la vida, y de ellas, por supuesto, un día tendremos que dar cuenta a Dios. Vamos a verlo en Santiago, capítulo número 1, cómo el hombre, el ser humano, es responsable de sus decisiones. Dice Santiago, capítulo número 1, los versículos del 13 al 15. Santiago, capítulo número 1, los versículos del 13 al 15 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, nadie podrá decir, bueno, yo pequé porque Dios me impulsó a que cometiera el pecado. No. Pecamos porque nos dejamos seducir por nuestra carne, y entonces nos dejamos tentar, y entonces pecamos. Dice que la tentación da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, antes no, pero siendo consumado, da luz la muerte. Entonces podemos preguntarnos, ¿el que Dios conozca en su totalidad el futuro afecta en algo la decisión del hombre? Vamos a ver qué nos enseña Dios en su palabra sobre esta pregunta. Por supuesto que no afecta. Son dos cosas que van unidas, y decir lo contrario sería minimizar la grandeza de Dios. Aun cuando Dios sabe nuestros pasos de antemano, no significa que Él es el que nos impulsa a cometer esos pecados, a cometer esos errores.
Dios puede tener total conocimiento del futuro al mismo tiempo que el hombre puede ser libre, en el buen sentido de la palabra, para tomar sus propias decisiones. La creencia en la omnisciencia divina de todas las cosas, tanto pasadas como presentes como futuras, provienen de las declaraciones de las Escrituras. La Biblia nos presenta a un Dios como un ser que tiene conocimiento de todo, sin excepciones. Un ser cuyo conocimiento no se escapa nada y que está al tanto de todo lo que ocurre en todo este universo. La Biblia habla de que Dios conoce el futuro a cabalidad. Él conoce no solamente las cosas que han de pasar, sino las cosas que pueden pasar y no pasan. Un teólogo llamado Luis Berkhoff dijo: Dios tiene conocimiento en sí mismo y no lo obtiene de afuera. Su conocimiento es siempre completo y siempre presente en su mente. Y por ser totalmente exhaustivo, por ser general, por ser total el conocimiento de Dios, se llama omnisciencia. Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y no solamente las cosas que tienen existencia real, sino también aquellas las cuales son meramente posibles. Vamos a ver esta frase en algunos pasajes de las Escrituras que nos enseñan que Dios tiene conocimiento aún de posibles eventualidades de la vida. Por ejemplo, vamos a buscar el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 23, versículos del 10 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo número 23, del versículo 10 al versículo 13. Es un momento en la historia donde David ya ha sido ungido por rey, por Samuel, por rey de Israel, donde Dios ha desechado a Saúl, pero aún Saúl gobierna. Aún Saúl es el rey de Israel y Saúl con todo su ejército está buscando la vida de David para darle muerte. Y ahora David llega a una ciudad que se llama Keila y David ahí se refugia en esta ciudad. Y vamos a seguir la historia en el primer libro de Samuel, capítulo número 23, los versículos del 10 al 13 dice: Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa de mí. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva, o sea la noticia, de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ahora, vemos en este pasaje que David hace una serie de preguntas a Dios con respecto al futuro. Estas preguntas fueron contestadas por Dios con todo detalle. Sin embargo, nada de lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Porque David se marchó con todos sus hombres, 600 hombres, de la ciudad de Keila. Y lo que supuestamente iba a ocurrir, no ocurrió. Es un ejemplo que demuestra el conocimiento divino de Dios, de todas las cosas, aún de posibles eventualidades. O sea, Dios conocía que si David se quedaba allí en Keila con sus hombres, Saúl iba a venir, porque ya Saúl tenía conocimiento de que David se encontraba en Keila, en esta ciudad. Y ya Saúl pensaba venir, rodear la ciudad, tomar la ciudad, y las personas, los habitantes de Keila, iban a entregar a David y a sus hombres a Saúl. Dios lo sabía, pero esto no sucedió porque David se fue de aquel lugar.
pero Dios tiene conocimiento aún de posibles eventualidades de la vida que pueden suceder, pero que no sucedan. Hermanos, es asombroso cómo Dios nos advierte de situaciones que pueden venir a nuestra vida y que podemos evitar. De cuántas cosas Dios nos habrá librado en la vida y que nosotros nunca nos dimos ni por enterados. Momentos en la vida en que decimos voy a ir a tal lugar o voy a hacer tal cosa y de pronto sucede algo y cambiamos de opinión y no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y no pasó nada y nunca nos enteramos de nada, pero sabe Dios de que Él nos protegió. Vamos a ver otro ejemplo en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo número 38, que está después de Isaías. Jeremías capítulo número 38, los versículos del 17 al 23. Jeremías capítulo número 38, versículo 17 al versículo 23. Dice así. Jeremías 38, 17 al 23. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemada a fuego. Ahora vemos aquí que Sedequías es el rey de la nación de Israel. El ejército de Babilonia estaba cogiendo fuerza, el rey de Judá, y Babilonia, o sea, Nabucodonosor, todo este imperio se estaba fortaleciendo y estaba conquistando todo aquel lugar. Y ahora el Jeremías, el profeta, viene a Sedequías y le da dos opciones. Le dice: mira, dice Dios que si tú te entregas, puedes conservar la vida de tu familia, tu propia vida, y la ciudad va a ser protegida. Pero si no te entregas, la ciudad va a ser destruida, la ciudad va a ser quemada, y tus hijos morirán, y tú serás tomado prisionero. Ahora vamos a ver en el capítulo número 39, del versículo número 1 al versículo 10, lo que sucedió. Dice el capítulo 39: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta del medio. Versículo 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, y por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos le siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amad,
donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que había herido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Ahora Dios habló a Sedequías, rey de Judá, por medio del profeta Jeremías, y le dijo que el ataque de Babilonia sería certero. Pero dijo al rey que se entregara en manos del rey de Babilonia, para que él y su casa no murieran, y para que la ciudad fuera preservada. Pero también le dijo que si no se entregaba, la ciudad sería quemada, sus hijos muertos en manos de los caldeos. Dios conocía ambas posibilidades. Si actuaba de esta manera, le iba a suceder esto y esto. Si actuaba de esta otra manera, le iba a suceder de esta otra forma. Hermanos, a Dios nada le coge por sorpresa. Él lo sabe todo. Nosotros los seres humanos tenemos que buscar la voluntad de Dios para cada decisión que tomemos en la vida, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice la Biblia en Proverbios 14:12. Nosotros los seres humanos tenemos una mente finita, conocemos un poquito del presente que nos rodea, un poquito del pasado, pero la mente de Dios es infinita. Él lo sabe todo. Dios debe de dirigir nuestras acciones. Debemos someternos a Él y rogar a Dios que Él tome control de nuestra vida, porque solamente Él conoce el futuro. Solamente Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. De cuántos males nosotros nos hubiéramos librado en la vida si tan solamente hubiésemos obedecido la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo número 13. Segundo libro de Reyes, capítulo número 13, los versículos del 14 al 19. Segunda de Reyes, capítulo número 13, versículo 14 hasta el 19. Vamos a ver aquí algo que sucedió en el reino del norte, en el reino de Israel, siendo Eliseo el profeta. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Dice el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás
a los sirios. Podemos ver entonces a través de este pasaje que hemos leído que Eliseo era un siervo de Dios a quien Dios revelaba sus propósitos. Y en una ocasión el rey Joás, el rey de Israel, viene ante este profeta para pedirle ayuda porque el ejército de Siria estaba a punto de atacarle. Por medio del profeta de Dios, Dios revela al rey que consumiría a los sirios, que los iba a vencer. Sin embargo, esta profecía sería una realidad únicamente si Joás golpeaba la tierra 5 o 6 veces, es decir, más de 5 veces. Cuando el rey Joás se detuvo después de haber golpeado la tierra 3 veces, el siervo de Dios, Eliseo, se enojó con él, porque si hubiese golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubiese consumido a los sirios hasta exterminarlos. Hermanos míos queridos, esto nos muestra el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Algo que sería una posibilidad solo si Joás golpeaba la tierra 5 veces, cosa que no hizo. Ahora, es asombroso el conocimiento tan grande del Dios que tenemos. ¿Y cómo van juntas estas 3 cosas? El conocimiento que Dios tiene de todo, o sea, la omnisciencia de Dios. En segundo lugar, los planes sabios, soberanos y eternos de Dios para este mundo. Y en tercer lugar, la decisión del hombre. La decisión del hombre, que somos seres humanos creados por Dios y que tomamos decisiones y que también somos responsables de nuestras decisiones ante Dios. De ella un día tendremos que dar cuenta. Y todo esto se ve claramente en la Biblia a través de las profecías cumplidas. Conocemos mucho acerca de las profecías cumplidas, cómo Dios ha ido revelando al ser humano las cosas que van a suceder en el futuro. Tenemos ahí, por ejemplo, que Israel sería esclavo 400 años en tierra enemiga, cuando Dios se lo dijo a Abraham, y que eso tuvo su fiel cumplimiento. Los sueños de José hechos realidad, cuando Dios reveló a José los sueños del faraón, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Todas las profecías acerca de la persona de Jesucristo, que todas tuvieron su fiel cumplimiento. Que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que viviría en Egipto, que sería traicionado por 30 piezas de plata. Horadaron sus manos y sus pies, cosa que aún no existía cuando David estaba escribiendo eso en un salmo 1000 años antes de Jesucristo, y está hablando acerca de la crucifixión. También vemos las profecías cumplidas en la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús al tercer día. Toda una cantidad de profecías que conocemos y que todas tuvieron su fiel cumplimiento. Hermanos, Dios todo lo sabe. Dios lo sabe todo. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que al crear a Satanás, él un día se iba a rebelar contra Dios. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que al crear a Adán y Eva, ellos un día iban a fallar, iban a pecar, iban a desobedecer a Dios. Y de acuerdo a este conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó que un día su Hijo se iba a humanar e iba a venir a este mundo a morir por los pecadores. La Biblia nos habla de ello, y desde Génesis 3:15 aparece la primera profecía que nos habla acerca de Jesucristo. Cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de que vendría alguien un día que nacería de una mujer y que iba a aplastar la cabeza del diablo, que le iba a vencer. Hermanos míos queridos, desde antes de la fundación del mundo, Dios en su soberanía, en su plan, Él había planificado que Cristo viniera a este mundo a morir por nosotros. La Biblia nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1,
los versículos del 18 al 20 lo siguiente. Vamos a buscarlo todos. Primera de Pedro, capítulo número 1, los versículos del 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios en su plan, Dios en su conocimiento, Él ya había planificado que Cristo viniera a este mundo. Estaba destinado a venir a este mundo, a dar su vida por los pecadores. También desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía quiénes no creerían en Jesucristo y quién le había de entregar. La Biblia nos dice en Juan capítulo número 6, versículo 64, nos dice lo siguiente. Juan capítulo número 6, versículo 64 dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. El Dios omnisciente, el Dios que todo lo conoce, Él sabía desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde el principio, Él sabía quiénes no creerían en Jesucristo y quiénes le habían de entregar. Pero Dios también desde antes de la fundación del mundo, Él sabía quién sí iba a creer. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, en el versículo 11 hasta el 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién iba a creer en Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, lo siguiente. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, ese conocer significa una intimidad, tener una intimidad con Dios. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te conocía. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te amó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía tu nombre. Dios sabía dónde tú ibas a nacer. Dios colocó tu nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Es asombroso. Y en este pasaje de Romanos capítulo 8, en versículo 29, ahí se nos está hablando de a los que aman a Dios. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, entonces a esos que aman a Dios, Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo. Como mismo Dios tiene conocimiento desde antes de la fundación del mundo que Cristo vendría a este mundo a morir por los pecadores, que desde antes de la fundación del mundo Dios sabía quiénes no creerían en Jesucristo y quién le había de entregar. Dios también sabía quién sí iba a creer en Jesucristo y escogió a ese pueblo, escogió a los creyentes en Cristo, los escogió desde antes de la fundación del mundo, elegidos según su conocimiento, según su omnisciencia, según su presciencia, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 2. Primera de Pedro,
capítulo número 1, el versículo número 2, dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que hemos sido elegidos. Cada uno de nosotros ha sido elegido. La iglesia de Jesucristo ha sido elegida. Somos un pueblo que ha sido elegido, pero elegido según la presencia de Dios, según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Dios es omnisciente y Él conoce el futuro a cabalidad. Él no tiene solamente un conocimiento exacto y total del pasado y del presente, sino que el conocimiento que Dios tiene del futuro es exacto. Y Dios en el pasado escogió, teniendo en cuenta lo que Él conoce del futuro. Para ser un hijo de Dios se necesita creer, se necesita recibir a Cristo, se necesita arrepentirse de los pecados. Son las condiciones que existen para ser un cristiano. Cuando el carcelero de Filipos se iba a quitar la vida, él dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso está hablando en el presente. Sin embargo, Dios le conocía al carcelero de Filipos, le conocía desde antes de la fundación del mundo. Y le amó desde antes de la fundación del mundo. Y le predestinó para ser su hijo desde antes de la fundación del mundo, porque creyó. Esa es la verdad de la Biblia. Esa es la verdad de las doctrinas cristianas de todos los tiempos. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía quiénes iban a estar sentados en el cielo. O sea que el cielo está preparado para el pueblo de Dios, para celebrar las bodas del Cordero, o sea, la iglesia con el Cordero. Todo está listo. El asiento de cada persona está listo. Vamos a verlo como la Biblia nos los enseña en Mateo capítulo número 20, versículo 20. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 20, versículo 20 al 23, nos enseña precisamente eso. Hermanos, nuestro Dios todo lo sabe. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso con que yo bebo, y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hermanos, ¿se dan cuenta? Viene la madre de Jacobo y de Juan, vienen ante Jesús, y ella trae a sus hijos y dice: maestro, tengo una petición para ti. Oh Señor, ordena que en tu reino se siente uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dice: no, mira, eso no me corresponde a mí. Eso ya está listo por mi Padre que está en los cielos. Eso ya está preparado. Es para quienes Dios, el Padre, lo tiene preparado. Dice: sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hermanos, el apóstol Pablo también escribió sobre esto, y en Efesios capítulo 2, versículo 6, él escribió lo siguiente. Dice Efesios 2, 6: y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
El apóstol Pablo está escribiendo esta epístola a los Efesios y probablemente él en ese momento se encuentra preso en una cárcel, en un calabozo. Sin embargo, está diciendo que está sentado con la iglesia en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque es algo futuro, porque es algo que Dios ha preparado, porque es algo que es una realidad, porque Dios se lo ha propuesto, y cuando Dios se propone algo, no hay nada que lo detenga. Eso se lleva a cabo, eso es una realidad, eso es un hecho. La iglesia de Jesucristo estará sentada con Cristo en los lugares celestiales. Una vez más leemos este pasaje y dice: y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios ya estamos sentados en los lugares celestiales, aunque eso no ha ocurrido, pero es una realidad, es un hecho. Vamos ahí, vamos a estar ahí. Cada uno de sus hijos va a estar ahí, porque es un hecho, porque hemos sido elegidos, porque hemos sido llamados, porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque Dios en su omnisciencia nos escogió, porque Dios en su presciencia nos escogió a la iglesia, a los creyentes, a los que creen, porque de tal manera amó Dios, amó en el pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese cree es como un presente continuo, pero sin embargo desde el pasado Dios te amó, Dios te conoció en el pasado, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, repito, Dios te conocía, Dios sabía dónde tú ibas a nacer, Dios sabía tu nombre, Dios sabía todo acerca de ti, y a los creyentes Dios les ha escogido para ser su pueblo, para ser sus hijos, para ser semejante al hombre perfecto, a Jesucristo. Es por eso que somos ahora una obra en construcción. Efesios o Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos míos queridos, el saber esto, el saber que nuestro Dios es omnisciente, nos ayudará a entender muchas doctrinas bíblicas, nos ayudará también a confiar en las promesas de Dios, que lo que Él nos ha prometido en su palabra se cumple. Nos ayudará también a estar preparados en cuanto a los acontecimientos escatológicos, es decir, en cuanto a los acontecimientos futuros que espera el creyente, sabiendo de que nuestro Dios nunca ha fallado a su palabra, y que podamos estar cada uno de nosotros seguros de que van a tener todas estas profecías su fiel cumplimiento, porque nuestro Dios no miente, porque nuestro Dios no cambia, porque nuestro Dios es omnipotente, porque nuestro Dios es omnisciente. Que Él le bendiga muy ricamente.